La sostenibilidad importa con Daniel Silva. Estamos de vuelta en Mundo Infinito y es momento de hablar de conservación, de hablar de medio ambiente, de ecosistemas. Hablemos de santuarios de la naturaleza. De hecho, vamos a hablar sobre la laguna de Batuco, ¿no? Un paraíso para observar aves, un pulmón verde en la región metropolitana. Queremos saber cómo está, cuál es su estado de salud, cuáles son las actividades que se desarrollan allá también y el futuro justamente de este lugar tan especial y que tenemos ahí al ladito, ¿no?, de Santiago. Estamos contactados hasta ahora con Raúl Perry, gerente de programas de Fundación San Carlos de Maipo. Raúl, bienvenido a Mundo Infinito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, Raúl. Contento, estamos con un ligero cambio de hora, estoy un poco más lejos, pero seguimos acá conectados con estas noticias que son súper, súper importantes y para nosotros es súper importante también que personas como tú puedan estar con nosotros, puedan conectarse con nosotros y puedan contarnos lo que están haciendo. Así que adelante, cuéntanos cómo está hoy la Laguna de Batuco, este santuario de la naturaleza. Bueno, está en una situación, la verdad, muy, muy positiva. La laguna de Batuco durante muchos años, lamentablemente, se secaba completamente en verano y se volvía a llenar de agua en invierno. Pero en el último tiempo, gracias a las gestiones que la Fundación San Carlos de Maipo ha hecho para asegurar el agua en la cuenca y con un año que fue además más lluvioso, estamos con una laguna con un espejo de agua a plenitud, con muy buen nivel de agua que permitió incluso que algunas especies que antes no podíamos ver aparecieran dentro de la laguna y está abierta y disponible para recibir a visitantes que quieran conocerla, quieran apreciar la belleza tanto de esta diversidad enorme de especies como de lo que significa un lugar como este tan cerca de Santiago. Así que es un lugar en donde podemos encontrarnos con grandes amigos, por decirlo así, de la naturaleza con los que hemos interactuado en los últimos años, como por ejemplo uno de los lugares más importantes a nivel nacional para ver el pájaro siete colores o nuestro Eso. bien conocido FIU de los Panamericanos. Bueno, hablemos un poquito de eso, hablemos de biodiversidad para retratar justamente la importancia, la relevancia que tiene esta laguna, bueno, todo el ecosistema generalmente en ese lugar, en este santuario. Cuéntanos un poco más, ¿cuál es la relevancia que tiene en términos de biodiversidad? Bueno, lo importante es que este es el humedal más importante de la región metropolitana, el humedal no andino más importante, y por lo tanto vamos a encontrar aquí una serie de especies que lo utilizan como un punto, por así decirlo, de paso en sus rutas migratorias, también lo utilizan para anidar, para alimentarse. Por lo tanto, al final uno encuentra una diversidad muy grande de especies, del orden de 155 especies, lo que es como el 70% de las especies documentadas en la región metropolitana y un 30% de las documentadas para el país lo utilizan de aves solamente. Entonces es un lugar donde puedes encontrar muchas diversidades distintas de pájaros en distintos momentos del año. Y eso, bueno, se agradece porque no es sencillo y tener la posibilidad de contar con un espacio en plena región metropolitana, en el lugar probablemente más urbanizado de nuestro país, contar con este refugio para la biodiversidad nos permite pensar en un futuro en donde estas especies puedan continuar con nosotros. Y como contarles, como dentro del anecdotario, pero como en la laguna ahora ha tenido agua prácticamente durante todo el año, hemos tenido la aparición y la proliferación de coipos, que antes era mucho más difícil de ver. Entonces ahora nosotros podemos Claro. encontrar coipos en la laguna que se están alimentando ahí de la totora, y muchas veces los visitantes los pueden apreciar nadando, acicalándose, etcétera, etcétera. Entonces, tener la oportunidad de interactuar con la naturaleza de esa manera es muy raro y tenerlo a 45, 50 minutos de Santiago es más raro aún. Así que hay que aprovechar. No, espectacular. Además, bueno, eso es un reflejo del buen estado de salud también del ecosistema. Cuando tú ves que hay especies que están, que vuelven o que no se veían muchas veces y que se puede ver ahora, claro, es un síntoma, ¿no?, de una recuperación, porque ya que estamos hablando de eso, esta situación, el buen estado de salud que tiene hoy día esta laguna, la laguna de Batuco, es el resultado de muchos años de trabajo, porque hace un par de años la situación estaba un poco más crítica, ¿no? Así, de todas maneras, efectivamente el hecho de que estuviéramos sin agua en los veranos era un efecto muy relevante. Ahora, no podemos decir en este minuto la laguna se encuentra en un mejor estado de salud, pero esté libre de amenazas, no. O sea, seguimos con muchas Perfecto. amenazas. De partida, el uso no apropiado y no autorizado del agua que puede hacer que se reste la superficie o el espejo. El mero hecho de tener que estar vigilando también que el agua sea la apropiada, que esté limpia y que permita la diversidad de especies. Y también en el fondo otras amenazas tales como
el desarrollo inmobiliario no regulado, la pesca y caza ilegal, que no deberían ocurrir en el territorio, los perros asilvestrados, lamentablemente es una realidad de muchos perros que en los alrededores buscan alimentarse de las aves y no deberían tener esa libertad de acción porque efectivamente pueden hacerle daño a un ecosistema que sigue siendo un ecosistema frágil. Por eso nosotros como Fundación San Carlos de Maipo hemos tomado el compromiso de cuidar, de proteger y de permitir que las nuevas generaciones puedan acceder a un espacio como este y puedan disfrutar de maravillas tales como, no sé, Sí. hace un par de años tuvimos una espátula, que es un pájaro muy extraño para estas latitudes, un pájaro más bien tropical, una especie como de pelícano y de flamengo al mismo tiempo, digamos, con los colores del flamengo, pero con el pico parecido al de los pelícanos, y una especie muy, muy rara para nuestras zonas o estas latitudes, y poder tener la oportunidad de verla acá es fruto de la posibilidad de contar con el agua en todo el momento, contar con gente que está vigilando que los perros no se aproximen, contar con el apoyo de nuestros vecinos, de la gente de la comunidad que se preocupa de cuidar este espacio. Así que, claro, esto es un ecosistema que está mejor, es un ecosistema que gracias al trabajo de la Fundación San Carlos de Maipo ha estado mejor y al trabajo mancomunado del resto de la comunidad, pero es un ecosistema frágil. Tenemos que seguir cuidándolo mucho. Y una de las cosas que nosotros estamos convencidos es que una de las buenas formas de cuidarlo es conocerlo. Mientras, si nosotros no sabemos que un ecosistema como ese lo tenemos a la vuelta de la esquina, es fácil que se pierda. Creo que ese sentido, Claro. conocerlo, aprender a apreciarlo, es un elemento fundamental. Si yo no sé lo que tengo al lado, si no entiendo la profundidad de su relevancia, difícilmente lo voy a cuidar. Por eso es que es tan importante también que ustedes entreguen estos mensajes y que estos espacios también de comunicación puedan servir para relevar también eso, ¿no? Ahora, me parece muy interesante lo que dice respecto de siempre estar muy atentos con lo que pasa, nunca dar por sentado el buen estado de salud que tiene el día de hoy, es decir, ha estado peor, podría estar mejor. Por lo tanto, esto habría que considerarlo como dicen los griegos, un work in progress, ¿no? Es un trabajo en progreso permanente. Y hablando de esas amenazas, me gustaría enfrentar una de ellas que tiene que ver con lo que esta zona ya ha vivido, la poca disponibilidad de agua, porque claro, me encantaría que tuviésemos años lluviosos como este y que volvamos a esa normalidad, ¿no? Pero seguimos en sequía, esto ayudó a liberar un poco las cosas, nos dio un consuelo, un respiro, pero se proyecta un verano muy, muy caluroso y además el fenómeno de la niña también que podría venir aparejado de pocas lluvias de nuevo. Por lo tanto, ¿cuáles son las perspectivas y cómo se maneja esto considerando ese escenario? Sí, es una excelente pregunta. Bueno, una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que esta laguna es una laguna que si bien existe desde hace muchísimo tiempo, hay algunos sectores que tienen restos de Mm. cerámicas incas y aconcagua, digamos, a esa Opa. antigüedad estamos hablando, que si bien es muy antigua, en este minuto es una laguna con una influencia humana muy grande. El principal Mm. afluente de la laguna son las aguas tratadas de una planta de tratamiento que queda aguas arriba. Entonces, aguas que llegan de muy buena calidad, digamos, la planta de tratamiento las trata muy bien y las aguas que llegan son muy buenas. Pero el fondo, claro, dependemos un poco de este tratamiento de aguas. En la medida en que va aumentando la población aguas arriba, vamos a tener más agua llegando a la laguna. Entonces, yo diría que somos como seres humanos responsables de lo que está pasando en esta biodiversidad. Pero esa parte puede ser una buena noticia, porque como seres humanos también podemos dar pie a que esta biodiversidad no desaparezca gracias a nuestra propia actividad. Y eso es lo que ocurre en esta laguna. Una actividad humana, como es el tratamiento de las aguas servidas, ha permitido que esta laguna se mantenga y prospere. Por lo tanto, el tema importante aquí es permitir que esta situación que facilita la existencia del agua también pueda seguir su curso natural y propiciar a las especies un espacio donde poder prosperar. Entonces lo que hay que cuidar es que el agua llegue, hay que cuidar que el agua sea utilizada apropiadamente, aguas arriba y aguas abajo, que no se contamine, que las especies exógenas como lo son los perros o los gatos asilvestrados no hagan daño a las especies, que no existen cazadores o pescadores, que mantengamos la ganadería controlada lo más alejada posible cuidando esos elementos es posible cuidar la salud del ecosistema. Lo sabemos porque la Fundación San Carlos de Maipo hizo a partir del 2016 un plan de manejo con una ONG muy grande
una institución que tiene representación en muchos países, y con ellos hicimos un plan de manejo que permitió definir cuáles eran los objetos de conservación, aquello que nos íbamos a preocupar de conservar para asegurar la salud del ecosistema. Entonces, Sí, esto, por así decirlo, beneficio que representa esta actividad humana nos pueda ayudar a cuidar. sí, estamos en contacto con Raúl Perry, él es gerente de programas de Fundación San Carlos de Maipo. Estamos hablando justamente de lo que han hecho como fundación respecto de la recuperación del Santuario de la Naturaleza. Estamos hablando de la Laguna de Batuco, que de 2021 es Santuario de la Naturaleza. Eso quiere decir que tiene protección en todo ese ecosistema, y eso ha permitido también, gracias a un año muy lluvioso, la progresiva recuperación de este ecosistema, que está solo a 45 minutos de la región metropolitana. Esto es súper interesante porque además es una demostración de lo que puede hacer el trabajo participativo, el trabajo con las comunidades, el trabajo con las personas y las actividades que se desempeñan, porque este es un santuario que tiene y que da la posibilidad de visitas. Y esto es relevante porque algunos dirán, algunos que son quizás más duros con el tema de la conservación, dirán, no, estos son lugares que no tienen que tener la huella humana. La verdad es que esto está inserto en un entorno urbano, y por lo tanto permitir que las personas puedan ir, que puedan observar, que puedan conectarse con la naturaleza es algo muy relevante, porque no solamente porque hace bien en términos psicológicos, no solamente porque hace bien conocer y tener actividades al aire libre, sino que también tiene que ver con que las personas, en la medida que van conociendo, sobre todo las familias, los niños, pueden entender la riqueza de lo que tienen al lado. Y también, si yo lo entiendo, voy a tener ánimo de cuidarlo, ¿no? Es parte de la conversación que estamos teniendo a esta hora con Raúl Perry, gerente de programas de Fundación San Carlos de Maipo, que vuelve a estar en contacto con nosotros. Raúl, hablaba yo del plan de manejo participativo. Cuéntanos un poco en qué consiste eso y si eso es más bien una mirada que se mantiene a largo plazo. Efectivamente, Daniel, yo te escuchaba recién y me parece perfecto. Déjame reforzar dos elementos de lo que tú comentabas. Uno, efectivamente el plan de manejo se realizó con la participación de instituciones públicas, privadas, de la comunidad, distintos interesados que estaban al tanto y compartían la visión y el cariño por el territorio. Esa es una cosa. Y efectivamente, este plan de manejo es parte esencial de la forma en la que un santuario de la naturaleza debe administrarse. Una obligación que tienen las instituciones que se someten a hacer santuario de la naturaleza. Y lo segundo que me parece importante mencionar es lo que tú decías. Sí, ahí estábamos con nadie Raúl puede Perry, gerente de programa apreciar de aquello que Fundación. no conoce. Exactamente, Raúl. Es muy interesante, me gustaría tenerte en estudio. La invitación queda súper abierta para que tú nos puedas acompañar en nuestro estudio, que además es maravilloso. Nosotros la verdad es que estamos haciendo el programa ahora desde Europa porque me tocó viajar, me tocó ver otras realidades, pero es interesante porque también en estos lugares hay un respeto por los ecosistemas, por el medio ambiente, por los humedales. En el fondo hay un respeto porque se entiende que somos parte. Nosotros no estamos por fuera de la naturaleza. No solamente utilizamos la naturaleza para nuestros fines, sino que nosotros somos un animal más, parte de este ecosistema. Un ecosistema que además nos entrega muchas cosas. En el caso de Chile, un pulmón verde. En el caso de la región metropolitana, un lugar donde se encuentran un montón de especies, aves, de animales, de peces. Y esto todo a 40 minutos de Santiago. Así que lo que han hecho ustedes por la Laguna de Batuco es un verdadero ejemplo que hemos querido resaltar. Queda súper invitado. Gracias, Raúl, por esta entrevista. Y junto contigo estamos llegando al final de este capítulo especial de Mundo Infinito. Nos volvemos a conectar mañana a las 2 de la tarde. Que esté muy bien. Chao, chao.